Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo bien. El día de hoy vamos a ver las infecciones del tracto urinario. Bien, vamos a identificar los objetivos, principalmente identificar la flora normal que se encuentra en la parte de la uretra o alrededor en la parte. Vamos a ver los agentes patógenos que se producen las diversas infecciones en la parte del tracto urinario y vamos a saber a tomar la muestra, específicamente vamos a tomar la orina, saber cómo tomar en la parte de los niños, la mujer, en adultos o en la parte de los varones. Y por último, saber interpretar los informes de laboratorio que nos traigan y saber también interpretar los diversos casos clínicos que vamos a presentar para saber, según los signos y síntomas de nuestro paciente, si el paciente tiene una cistitis, tiene una pilonefritis, ¿ya? Cistitis, uretritis se encuentra más en la parte del tracto urinario bajo y la pilonefritis se encuentra más en el tracto urinario alto. Para todo eso, primero tenemos que ver la anatofisiología del paciente, específicamente la parte del sistema urinario. Vamos a ver cómo está compuesta anatómicamente por los riñones. Aquí tenemos la pelvis renal, aquí tenemos los uréteres, bien. Y por último, aquí tenemos la parte de la vejiga y la uretra, ya, en los cuales vamos a identificar. Primeramente, este es un conjunto de órganos encargados de producir, almacenar y expulsar la orina, donde se va a producir específicamente en la parte de los riñones, en su unidad funcional conocida como la nefrona. La nefrona se encarga específicamente de filtrar la parte de la sangre para que así se produzca la orina. Esta orina va a ir por los uréteres, se va a almacenar en la vejiga y por último lo va a estar secretando en la parte exterior por la uretra. Bien, entonces, este va a estar eliminando la orina. En la orina se van a estar eliminando desechos, metabolitos que no necesitemos específicamente, sustancias tóxicas, entre otras cosas. Igual también eliminar el aumento del volumen sanguíneo, van a ver todo eso. Entonces, la orina. ¿Qué es la orina? Es un líquido acuoso, transparente, amarillento, de color característico, ¿ya? Ustedes van a ver específicamente que la orina tiene color amarillento y este puede cambiarse o modificarse dependiendo del paciente. Si un casual tiene un paciente con la bilirrubina elevada, va a producir específicamente en pacientes con hepatitis, por ejemplo, puede producir que la orina se vea de tipo colúrica. ¿Qué significa eso? Que tiene forma como de Coca-Cola. Igual también quizás su alimentación. El paciente que quizás comió remolacha, posiblemente lo tenga un color rojizo o se tomó algún otro tipo de fármaco. Bien, por lo tanto, entonces, secretado por los riñones, almacenado por la vejiga y expulsado después por el sistema, por la uretra hacia el exterior. Entonces tenemos que saber identificar o diferenciar las infecciones del tracto urinario alto del tracto urinario bajo. La de alto tenemos específicamente la pielonefritis, que se va a producir en la parte de los riñones y en la pelvis renal, en el parénquima. Las bacterias van a llegar a este punto. O tenemos las infecciones del tracto urinario bajo, que tenemos la cistitis, que es en la parte de la vejiga, o la uretritis, que es en la parte de la uretra. Específicamente ustedes van a ver que las bacterias van a ir ascendiendo, 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 ascendiendo y pueden llegar a la parte de los riñones, que es el caso más peligroso. Bien, ¿cuáles son los agentes o el germen causal que produce eso? Tenemos la Escherichia coli en un 85%, ¿ya? Esto es pregunta de examen, ¿bien? Ustedes saben que la Escherichia coli es un gran negativo, por lo tanto eso ya nos orientaría a qué tipo de tratamiento deberíamos seguir, específicamente un antibiótico que actúe con los gran negativos. Igual otro que tenemos sería la Klebsiella, el Proteus, el Pseudomonas, Enterobacter, específicamente aquí estamos mencionando artísimos gran negativo. Tenemos el Staphylococcus, que ese ya sería un coco gran positivo, ¿ya? Igual que también hay el epidermidis en diversos casos. Vamos a verlo enseguida. Entonces aquí tenemos la anatomía. Aquí pueden ver específicamente la vejiga y la uretra en el caso de la mujer, y aquí podemos ver específicamente la vejiga y la uretra en el caso del hombre. Si lo pueden ver, es muy característico. Pueden evidenciar una relación muy importante en la parte del hombre. Tenemos aquí la próstata. Si lo pueden ver aquí, la próstata, cómo está la uretra pasando por dentro de la próstata, ¿ya? Como ustedes saben, la uretra se va a tener sus tres porciones. Tenemos una porción prostática, tenemos una porción membranosa y tenemos una porción esponjosa. Eso hay que tomarlo en cuenta porque en caso que haya una prostatitis, se inflame la próstata, puede ocasionar dificultad para orinar en el caso del hombre. Bien, igual que también podemos ver que aquí la uretra de la mujer es bastante corta. Si lo pueden ver aquí, específicamente tiene mucha más relación o es más corta la distancia que se encuentra entre la parte del orificio rectal, el orificio externo del ano, y aquí específicamente el orificio externo de la uretra, ¿ya? Y obviamente aquí tenemos el conducto vaginal, aquí tenemos la vagina, aquí tenemos el útero, ¿ya? Las correlaciones que tienen en particular. Entonces vamos a ver, ¿por qué es tan difícil tomar la muestra del paciente, la orina? ¿Por qué es tan difícil tomarla? Específicamente porque alrededor del orificio uretral se encuentra tanto la flora genital como la flora rectal. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque esto se puede contaminar.
¿Cuál es la flora normal de la parte de la orina? Ustedes van a ver que la flora normal es estéril, ¿ya? Ustedes han visto diversos lugares donde se va a encontrar estéril, la sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, pericárdico, son lugares en los cuales ahí se va a encontrar estéril, significa que no hay bacterias. Y obviamente esto se puede infectar cuando llegan diversos agentes patógenos. En este caso, lo más importante y más característico de la infección en el tracto urinario son los bacilos gram negativos. En un 80-90% tenemos la Escherichia coli, el Proteus, el Pseudomonas, el Enterobacter. Y hay que tomarla bastante en cuenta. Igual también tenemos algunos cocos gram positivos, como el Enterococcus, Saprophyticus y Epidermidis. Cite cuáles son las dos diferencias que observa entre el hombre y la mujer, femenino y masculino. Tenemos el tamaño de la uretra, en los cuales el de la mujer va a ser más corto, y obviamente la próstata, que va a estar caracterizada en la parte del hombre. Si lo pueden ver, es bastante peligroso, más se dan las infecciones del tracto urinario en la mujer. Específicamente, uno, si lo pueden ver, es más corto el trayecto, el conducto de la uretra es bastante corto, y dos, obviamente se puede estar infectando por la muy relación, la corta distancia que existe entre la parte del ano de la parte de la uretra. Si lo pueden ver, más se toma importancia a ustedes como su manera de limpiarse. Al limpiarse el excremento después de defecar, ustedes tienen que hacerlo específicamente siempre de atrás, perdón, de delante hacia atrás. Bien, y nunca deberían hacerlo de atrás hacia adelante, porque eso pueden ustedes estar arrastrando la materia fecal y pueden estar ocasionando que llegue las bacterias, la flora normal de la parte del intestino grueso hacia la parte de la uretra. Específicamente ustedes van a ver que el Escherichia coli es flora normal de qué cosa, del intestino grueso, por lo tanto puede ocasionar diversas alteraciones. Igual también vamos a ver cómo se llama el procedimiento bacteriológico para la investigación de una infección urinaria. Tenemos que es urocultivo. ¿Qué muestra debemos tomar? Específicamente debemos tomar orina, unos 10 ml como mínimo, o no, unos 10 ml que debemos tomar específicamente, pero en casual de que un paciente se encuentre oligúrico, es decir, un paciente que orine muy poco, se le puede tomar de 3 a 5 ml como mínimo en particular. Bien, ¿qué es el UTI? El UTI son las infecciones del tracto urinario. Tómenlo mucho en cuenta, lo vamos a ver hartísimo. Infecciones del tracto urinario, ¿ya? Las infecciones del tracto urinario son muy comunes aquí en la parte de la población, ¿ya? Específicamente lo van a escuchar más que todo ustedes en la parte de los ancianos. Pero obviamente esto puede afectar a cualquier edad en particular. Puede ser un niño, puede ser una mujer, o a una mujer adulta, un hombre, puede ser la parte de un anciano, hay que ver todo eso, ¿ya? Y obviamente las bacterias van a estar colonizando las vías urinarias y obviamente la orina que es estéril y todo el sistema urinario estéril puede provocar una infección en particular. Entonces vamos a ver aquí clasificación. Aquí podemos ver específicamente las infecciones del tracto urinario bajo. Tenemos la cistitis, tenemos la uretritis. Cistitis, la vejiga, uretritis, la parte de la uretra. Bien, itis significa inflamación, así que tómenlo en cuenta ya la inflamación. Y aquí tómenlo en cuenta pielonefritis específicamente es la parte de las infecciones del tracto urinario alto, ¿ya? Aquí también vamos a tomar en cuenta la prostatitis porque como le mencioné hace un rato, justamente la uretra en el sistema urinario del hombre va a estar pasando por ahí, ¿ya? Ustedes saben perfectamente, aquí tenemos la parte de la vejiga y tenemos la uretra del hombre como su porción prostática, su porción membranosa y su porción esponjosa. Por lo tanto, una inflamación de la parte de la próstata o quizás algún tipo de cáncer, hiperplasia prostática puede ocasionar, o sea, hiperplasia significa que las células se van a estar agrandando, ¿ya? Enseguida vamos a ver todo eso. Y puede ocasionar obstrucción en la parte de las vías urinarias. Entonces tenemos primeramente cistitis, que esto sería un proceso inflamatorio y de inflamación en la vejiga, caracterizada por síndrome miccional, muy característico, pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué compone un síndrome miccional? Tenemos polaquiuria, en las cuales el paciente va a ir a orinar demasiado, va a orinar demasiado el paciente, va a ir muchas veces a orinar. Tenemos disuria, en los cuales específicamente sería dolor al orinar. Tenemos tenesmo vesical, que específicamente el paciente va a tener la sensación de que quiere orinar, aún no tenga ni siquiera orina. Específicamente esto es por la inflamación que la vejiga transmite información de que quiere orinar, siendo cuando ni siquiera tiene orina y ni siquiera hace en particular. Y urgencia miccional es cuando el paciente va a ir muy seguido a la parte del baño. Esta cistitis específicamente, tomémoslo en cuenta, no presenta usualmente fiebre, ¿ya? Después tenemos la uretritis, inflamación en la parte de la uretra, en los cuales los microorganismos van a acceder y van a colonizar. Puede ser de una forma crónica o puede ser de una forma aguda. Crónica con el tiempo, agudo que es inmediatamente. Y produce la parte del síndrome miccional que vimos hace un rato. Polaquiuria, disuria, tenesmo vesical y urgencia miccional, en los cuales esto depende de la parte del sexo, siendo la fiebre que se da más en la parte de las mujeres. Ustedes van a ver que
En las mujeres es muy característico que se produzca una infección del tracto urinario, ya que en el propio hombre, específicamente eso es por la parte de la uretra que vimos hace un rato, que es bastante corta y por lo tanto es más probable que llegue a ascender las bacterias. Después tenemos aquí la pielonefritis, que este es muy característico de infección en el tracto urinario alto. Esto es una inflamación en la parte de la pelvis renal, aquí lo pueden ver, la pelvis renal es el abombamiento que va a estar produciéndose. Ustedes saben que vienen los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, y después aquí tenemos en los uréteres, ¿bien? Y en la parte de los riñones, específicamente van a ver parénquima renal. Se caracteriza por el paciente que va a estar presentando, muy característico, dolor lumbar unilateral o bilateral, específicamente en la parte posterior, en la espalda, en la región donde se encuentran las vértebras lumbares, ahí donde va a estar doliéndole, y este dolor se puede extender, es decir, se puede irradiar hacia la parte del abdomen inferior, y hay que asociarlo específicamente con los signos y síntomas de la fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos. Bien, y aquí tenemos la prostatitis, que tenemos que tomarlo más en cuenta en la parte del hombre, que una inflamación, es decir, que el propio próstata se está inflamando, puede provocar que específicamente el ingreso de una orina infectada al tejido prostático, específicamente, más que tener en cuenta esto: fiebre, ardor, dificultad para orinar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la uretra, ¿qué pasa con la uretra? La uretra específicamente en el hombre tiene su porción prostática, por lo tanto, si aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos la uretra en el hombre, su porción prostática, si lo toman en cuenta, si la próstata se inflama, va a ocasionar que este conducto de la uretra se estreche. ¿Por qué? Porque esto se está agrandando, se está inflamando en particular. Bien, aquí también tenemos la bacteriuria sintomática, específicamente son ausencia de signos o síntomas, es decir, que el paciente no presenta, es asintomático, no tiene ningún síntoma, signo ni nada. Pero cuando nosotros hagamos un urocultivo, nuestro paciente va a salir específicamente que posee una infección del tracto urinario, en los cuales obviamente esta orina que puede o no ser piúrica, es decir, que puede o no tener pus. ¿Cuáles son los más propensos? ¿Por qué las niñas y niños? ¿Por qué las mujeres y niñas tienen más riesgo de tener una infección del tracto urinario? Específicamente porque les mostré que la uretra femenina es más corta y por lo tanto es más cerca del ano y puede estar facilitando más la entrada de la parte de las bacterias. Bien, que las bacterias asciendan por la uretra hacia la vejiga es muy fácil en particular. Los otros factores que pueden incluir sería una infección urinaria previa, es decir, que el paciente tenga ya una clínica anterior, antecedentes. También tenemos que ser activamente sexual. Ustedes saben perfectamente que después de mantener las relaciones sexuales hay que ir a la parte de orinar específicamente para evitar todo tipo de contagios o infecciones que se puedan producir, ¿ya? También puede ser un cambio en la flora bacteriana. Ustedes van a tomarlo en cuenta que la acidez, ustedes saben perfectamente que la parte de los genitales externos de la mujer, específicamente la parte vulvar, es ácida, con su flora normal, específicamente los lactobacilos de Oderlein, ya tómenlo en cuenta, en los cuales se puede estar alterar esta flora debido a quizás una mujer menopáusica con la edad del tiempo, utiliza espermicidas, ya que específicamente este es un método anticonceptivo para evitar los embarazos, o otro tipo de cosas. Quizás la mujer hace muchos aseos vaginales muy seguido, que eso tampoco es muy bueno, o sea, todo el tiempo estar lavándolo, estás barriendo y limpiando la flora que tiene, que te sirve de protección. Igual también una persona embarazada, la edad, mientras más mayor, más probabilidad de lo que les comenté, tiene más probabilidad de producir una infección del tracto urinario, incontinencia urinaria o tener colocado un catéter. Específicamente el paciente no va a poder orinar y obviamente eso va a ocasionar de que no fluya la parte de la orina, sino más bien ocasionar que pueda ingresar los microorganismos o los agentes. También la colocación de un catéter, ¿ya? O específicamente se le va a estar colocando una sonda Foley. Esto se da específicamente en los pacientes que están ahí en los hospitales, porque ahí van a estar filtrando la parte de la orina. Igual también al limpiarse, lo cual les comenté, ustedes la parte de sus glúteos siempre tienen que hacerlo de delante hacia atrás, nunca hacerlo de atrás hacia adelante, porque eso puede ocasionar que el excremento en la defecación vaya hacia la parte de la uretra, el orificio externo de la uretra. Aquí tenemos la parte de la cistitis y aquí la parte de la pilonefritis. ¿Cuáles son sus signos y síntomas característicos? Aquí tenemos de la parte de la cistitis, pueden ver orina turbia. Específicamente ustedes van a ver que el paciente en todo, ya hemos visto en líquido cefalorraquídeo, hemos visto en líquido pleural, que cuando hay altísima cantidad de bacterias, específicamente así a simple vista, se va a ver se va a ver de forma turbia. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias en particular. Igual también puede presentar a veces sangre. El olor no va a ser específicamente así un olor agradable, sino va a ser algo fuerte, fétido, ¿ya? Purulento. Bien. Este
usualmente no presenta fiebre, si presenta de una forma muy baja, ya en particular, pero no suele presentar. También tiene dolor o ardor orinal, lo que se conoce como disuria. También tenemos específicamente, va a haber presión o calambre en la parte inferior del abdomen, específicamente donde se encuentra la parte de la vejiga, y obviamente una fuerte necesidad de orinar frecuentemente, incluso pocas después de haber vaciado, en los cuales esto ustedes saben perfectamente que es el tenesmo vesical en particular. Bien, y por último aquí tenemos la pielonefritis, en los cuales tenemos cuáles son sus signos, su clínica característica, que es muy diferente a la parte de la cistitis, que tenemos escalofríos, temblores, sudoración nocturna, lo que ustedes conocen específicamente como, que lo vieron específicamente en la parte de la tuberculosis, ¿ya? Incluso aquí lo puede presentar el paciente, ¿ya? Aquí tenemos también que presenta fatiga, principalmente tiene sensación de indisponibilidad, presenta fiebre ya, febrícula, fiebre en particularmente elevada, a la hora de acostarse en la parte inguinal, ya, tiene principalmente la piel ruborizada, enrojecida o caliente. Si vamos a ver muy característico los riñones porque producen eritropoyetina y si están infectados van a ver todo esto. También tienen cambios mentales o confusión, náuseas, vómitos, dolor abdominal muy fuerte, ¿ya? Van a ver que esto se caracteriza más por un signo paterno, un signo clínico que se le va a hacer al paciente, que es el puño percusión de Giordano, ¿ya? Se le va a estar golpeando en la parte de la espalda, específicamente en la parte lumbar donde se encuentran los riñones. Ustedes saben que los riñones se encuentran en qué posición anatómica, entre la L1 o L3, ¿ya? Específicamente siendo el riñón derecho más bajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado lo va a estar desplazando, ya ustedes van a ver L1, L3, muy característico la ubicación anatómica del paciente porque ahí es donde ustedes van a estar ubicándolo, ¿ya? Bien, entonces vamos a estar prosiguiendo. Vamos a proseguir. Entonces, ¿cómo son los métodos de recolección de la parte de la orina? Tenemos tres principalmente. Tenemos uno que es la bolsa recolectora o colectora, como ustedes le quieran decir, en la cual específicamente aquí lo vamos a usar más en la parte de los neonatos para recolectar la parte de la orina. También tenemos en los pacientes hospitalizados, que tenemos la sonda vesical, en los cuales vamos a utilizar la sonda Foley. ¿Para qué cosa? Para nosotros poder estar extrayendo la parte de la orina. O tenemos la punción suprapúbica, si lo pueden ver aquí, punción suprapúbica, en los cuales también se va a estar mediante una inyección sacando la parte de la orina, siendo un poquito más incómodo. Otra forma de recolectarlo, que es la más característica y que no aparece en su libro, es de forma espontánea, ¿ya? Ustedes van con el tarrito o un frasco limpio, estéril, van y orinan, obviamente. Bien, aquí pueden ver muy característico lo que les comenté hace un rato. Aquí tenemos específicamente cómo va a estar la próstata. Esto sería la parte anatómicamente del hombre. Como pueden ver, cómo va a estar pasando. Lo pueden ver aquí. Esta es la porción prostática de la uretra en el hombre. Después va a seguir la membranosa y por último la esponjosa. Y como cuando hay una hipertrofia prostática, específicamente cuando las células de la próstata se van a agrandecer y ocasionan obstrucción e impiden que salga la orina. Tómenlo en cuenta específicamente eso. ¿Cómo se llama el procedimiento que asegura la obtención de muestra de orina totalmente estéril que se practica a una vez en los niños? Específicamente es la punción suprapúbica. Aquí se va a estar puncionando y específicamente es un método un poquito invasivo, ya que va a estar utilizando una aguja que va a estar rompiendo la parte del tejido, pero es muy característica, ¿ya? Aquí lo pueden ver, es la tercera imagen. Bien, aquí tenemos algunos conceptos que tienen que saber con la parte del ritmo y el volumen que ustedes van a producir de orina. Normalmente el volumen urinario que ustedes van a producir será entre unos 1200 a 1500 mililitros, lo que ustedes conocen como 1,5 litros, ¿ya? 1500 son 1,5 litros que ustedes van a estar produciendo en 24 horas. Hay que saber estos tres conceptos mínimos. Tenemos que saber polaquiuria, oliguria y anuria específicamente. Polaquiuria, específicamente el paciente va a estar eliminando superior a 3000 mililitros, es decir, va a eliminar 3 litros de orina cada 24 horas, en los cuales estos se deben quizás por afecciones tanto fisiológicas como patológicas. Fisiológicas puede ser que el paciente está tomando demasiada agua o principalmente tiene polidixia psicógena, específicamente el paciente va a estar orinando demasiado. Bien, también tenemos patológicas, en las cuales principalmente puede ser quizás por una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, específicamente el paciente tiene diabetes mellitus diabetes insípida, diabetes mellitus ya en particular,
o principalmente por unas causas extrarrenales, es decir, causas fuera. Diabetes insípida neurogénica o central, la propia diabetes mellitus que les comenté hace un rato, que ustedes saben que son muy característicos porque van a orinar demasiado. Igual también el paciente cuando procede hipercalemia, ya específicamente altos niveles de potasio, ya. Acuérdense que una cosa, aquí pone calcemia, ya. Este es calcemia haciendo referencia al calcio, ya. Si posee calemia, es que hace referencia al potasio, por la calemia, que justamente eso en griego significaba potasio, ¿ya? Después tenemos aquí la parte de la oliguria, haciendo referencia a la orina que es inferior a 500 mililitros. Ustedes saben que lo mínimo, o lo que debemos orinar normalmente, son unos 1200 a 1500 mililitros 24 horas, pero aquí específicamente son 500, ¿ya? Esto específicamente tenemos la formación de orina, que es de forma prerenal, renal o postrenal, específicamente cómo se va a estar formando. Si es de prerenal, específicamente la oliguria se debe porque hay un flujo, bajo flujo sanguíneo, el paciente está deshidratado, tiene insuficiencia cardíaca al corazón, no bombea, es incapaz de cumplir la demanda metabólica, no bombea mucha sangre, porque hay quizás algún daño en una válvula o algo, hay síndrome nefrótico, ascitis edematoso, hay diversas causas, ¿ya? Específicamente el paciente tiene esta extravasación de líquido, van a ver todo eso. O puede haber causas posrenales, en las cuales tenemos renales, que como la insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, específicamente los riñones están afectados, ¿bien? O tenemos posrenales después que quizás alguna alteración en la vía urinaria, como el que vimos hace un rato con la parte de la hipertrofia prostática, en los cuales va a impedir su salida. Bien, y por último tenemos la anuria, en los cuales el paciente específicamente no va a orinar nada, nada, literalmente nada de orina, en los cuales puede ser de origen vascular, puede ser principalmente una necrosis cortical bilateral en la parte de los riñones, trombosis de las venas renales, entre otras cosas que pueden ocasionar. Aquí podemos ver diversos trastornos que pueden haber con la parte de la micción, y pueden ver disuria, que es dolor, podemos ver polaquiuria, que va a ir bastante a la parte, va a orinar demasiado, tenemos vesical, que les comenté, el paciente va a tener sensación de querer orinar, aún no orine, aunque no tenga orín en la vejiga, va a tener sensación, ¿ya? Específicamente eso por la inflamación, hay retención vesical en los cuales no va a orinar, anuria, lo que vieron hace un rato, hay diversos mecanismos. Aquí tenemos específicamente la disuria, dificultad para orinar, ya en los cuales va a tener específicamente vinculado con diversas. Aquí tenemos estrangulamiento, que específicamente cuando hay una micción lenta, piolaquiuria, en los cuales va a haber un aumento en la frecuencia de micción sin que aumente el volumen orina. ¿Ya? Tenemos vesical, lo que les comenté hace un rato, la sensación de querer evacuar, ¿ya? Específicamente el paciente va a orinar y va a sentir que quiere orinar otra vez. Y por último la retención vesical, que es la imposibilidad de orinar debido a que quizás está obstruido, hay una hipertrofia prostática, quizás alguna otra lesión traumática en la parte de la uretra que está impidiendo. Entonces tengan uno en cuenta, disuria, dolor, estrangulamiento, que específicamente es como una micción lenta, como a gotas, polaquiuria, que específicamente es cuando aumenta la frecuencia sin aumentar el volumen, tenemos vesical, que específicamente es la sensación de querer orinar, aún ya orinado y no tenga volumen, aunque no orine, y retención cuando específicamente no orina nada. Aquí específicamente pueden ver otra, que es el puño percusión de Murphy, en las cuales esto, si lo pueden ver, se le pone la mano, nosotros ponemos nuestra mano en la parte de la espalda, donde se encuentra entre la L1 o L3, donde se encuentran los riñones, y se le va a estar golpeando a nuestra mano. Este es puño de percusión de Murphy, muy diferente al puño de percusión de Giordano, que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos los métodos de recolección de la muestra de orina. Ya aquí se lo voy a colocar todo una vez para que lo puedan ver. ¿Qué procedimiento debemos hacer previo al urocultivo? Específicamente el lavado genital con agua y jabón. ¿Para qué cosa? Para limpiar la flora bacteriana que se encuentra en los genitales. De esa manera evite que se contamine la muestra. ¿Qué momento del día debemos tomar la orina? Específicamente en la mañana, en la mañana debemos tomar, pero el chorro medio, ¿ya? El primer chorro no, porque el primer chorro va a estar contaminado porque ahí está concentrado, ¿ya? Específicamente porque vamos a asegurar, el primer chorro está contaminado con las partes de las bacterias, pero el chorro medio, el siguiente chorrito que va después de ese, sí, ya, ese es bastante bueno y que tienen que tomarlo en cuenta. ¿Por qué debemos tomar el de la mañana? Porque va a estar más concentrado, y el chorro medio para asegurarnos a que no esté contaminada la muestra. ¿Qué es un resultado falso negativo? Esto va a ser pregunta de examen, específicamente cuando crecen las bacterias, pero no presenta clínica, es decir, el paciente no tiene ningún signo, ningún síntoma que indique que es una infección urinaria, en los cuales esto sucede específicamente cuando la muestra está contaminada.
que es un falso negativo específicamente cuando no se ven bacterias, pero el paciente sí tiene la clínica, ya tiene el síndrome miccional que presenta habitualmente, o tiene quizás puño percusión de Giordano positivo. Hay que ver específicamente esto cuando el paciente utilizó antibióticos recientemente. La técnica para obtener la muestra, ustedes ya lo vieron hace un rato, miccionar espontáneamente, el paciente va a hacer lo normal. También tenemos la sonda vesical, en la cual se le va a colocar la sonda de Foley ahí dentro de la uretra. Tenemos la punción suprapúbica, en los cuales se va a meter una aguja para sacar la sangre, y en el lactante más que todo la bolsa colectora, aunque también se le puede hacer la punción suprapúbica, dependiendo. Investiga aquí el cuadro clínico. ¿Cuál es el objetivo? Realizar el recuento de colonias. Específicamente el recuento de colonias se hace para diagnosticar la infección de tracto urinario, específicamente para ver, mediante el número de colonias por ml, se ve si es una infección o si está contaminada específicamente, o si es de forma dudosa. Entonces vamos a ver esas características. Aquí lo pueden ver las características en particular. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros cuando vamos a hacer un urocultivo? El primer día ustedes saben que esto va a estar durando 48 horas, pero el primer día lo que vamos a ver es el examen. Vamos a hacer el examen directo de la muestra, vamos a teñirlo, hacer la tinción de Gram, y por último lo vamos a cultivar. Al segundo día, es decir, al día siguiente, ya cuando el cultivo esté hecho, vamos a identificar lo que nosotros vemos, vamos a hacer el recuento de colonias para ver cuántas colonias va a haber, y por último va a ser el antibiograma para saber a qué es sensible y a qué es resistente. Y obviamente el tercer día, aquí ya se le va a hacer la lectura de antibiograma y redactar el informe final para presentarlo. Bien, aquí tenemos específicamente las interpretación. Esto según el número de colonias, en los cuales ustedes tienen que tener en cuenta que se divide en tres. La muestra está contaminada, está dudosa o particularmente está con una infección en particular. Bien, aquí tómenlo en cuenta. ¿Cuándo pasa? Cuando es mayor de 100.000 colonias por ml, específicamente es una infección urinaria. Acuérdense, mayor a 100.000. Esto está un poquito mal, debería ser específicamente este, ya el tabla 25, pero tómenlo en cuenta ya. Mayor a 100.000 colonias que se va a presentar por ml, una infección urinaria. Si específicamente el paciente tiene entre unas 10.000, desde acá, hasta unos casi 100.000, específicamente se dedica, es una sospecha de infección urinaria. Puede ser que tenga, pero no está concluido. Y si el paciente ya tiene de 1.000 a 10.000, es decir, tiene menos, específicamente la muestra está contaminada. Es importante determinar el pH de orina considerando agentes fisiológicos. Aquí van a ver específicamente si la orina se encuentra con pH ácido o pH alcalino. Si es pH ácido, específicamente vamos a estar orientando por Escherichia coli, pero si es pH alcalino, podemos ver Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, que van a estar produciendo específicamente la alcalinización de estas mismas. Bien, aquí tenemos el concepto de la diferenciación entre cistitis y pilonefritis. ¿Ya? Aquí pueden ver los signos y síntomas característicos. Cistitis, infecciones urinarias bajas, ya aquí en este caso sería bajas, tómenlo en cuenta, infecciones urinarias bajas, en los cuales el paciente va a tener una inflamación en la parte de la vejiga. Paciente muy característico, su sintomatología va a ser un síndrome miccional, en los cuales tenemos disuria, polaquiuria, tenemos urgencia miccional, lo que les comenté hace un rato. Disuria, dolor, polaquiuria, que va a estar orinando harto, o muy seguido, perdón, va a orinar muy seguido, harto, pero sin necesidad de que el paciente se aumente el volumen de orina. Tenemos urgencia miccional, que el paciente va a ir harto al baño. Tenemos vesical, que va a sentir la sensación de querer orinar. Y aquí tenemos el dolor suprapúbico, que es el dolor que va a sentirse en la parte abdominal inferior. Bien, que es una cistitis. Y por último tenemos aquí la pilonefritis, que sería inflamación alta, en los cuales en la pelvis renal y en la parte de los riñones. Muy característico y bastante peligroso. Esto ya es cuando la bacteria consiguió ascender hasta llegar hacia la parte de los riñones. Fiebre elevada, muy característica, lo que lo diferencia. Pregunta de examen: escalofrío, malestar general, náuseas, vómitos, síndrome irritable vesical, puño en percusión de Giordano positivo. Aquí pueden ver específicamente el puño en percusión de Giordano. Este es el de Murphy, ¿ya? Este es el de Murphy que vimos hace un rato, ¿ya? Pero este es el de Giordano. Este sí lo pueden ver muy característico porque nosotros vamos a estar golpeando justamente con el borde cubital de la mano, a la altura de la región lumbar, donde se encuentran específicamente los riñones L1 y L3, y si el paciente presenta dolor, específicamente un dolor mínimo al paciente, y si presenta dolor, significa que obviamente tiene algún problema en la parte de los riñones, ¿bien? Y aquí tenemos el otro puño percusión, pero esto ya sería de Murphy, en los cuales nosotros ponemos nuestra mano en medio y hacemos ya con un golpe, específicamente con la parte cubital, y con un golpe, pero con nuestra mano previamente puesta, ¿bien? Fiebre elevada, escalofrío, muy característico. Y alguna clínica igual que la anterior. Entonces aquí ya vimos puño percusión de Giordano. Vamos a ver el primer caso clínico, en los cuales el paciente, 15 años de edad, ha dado cesárea hace un mes,
manifestación clínica aguda de 2 días de evolución, presenta cefalea, es decir, dolor de cabeza, dolor en la región lumbar y malestar general. Al día siguiente tiene fiebre, náuseas, vómito postprandial, es decir, después de comer, y el examen físico presenta un puño en percusión de Giordano positivo. Dando nuestras características y viendo específicamente sus leucocitos y todo eso, que tiene una infección, lo que nos vamos a determinar específicamente que el paciente que tiene una pilonefritis, puño en percusión de Giordano positivo, náuseas y vómitos. Tiene específicamente dolor en la parte de la región lumbar, muy característico. ¿Por qué el examen químico da positivo a los nitritos? Ustedes van a ver algunas bacterias, la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, que específicamente normalmente nosotros en orina vamos a estar eliminando nitratos. Pero hay algunas bacterias, como las comenté, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, que van a estar convirtiendo estos nitratos en nitritos, ¿ya? Aquí lo pueden ver en nitrito. Este es muy característico y si sale esto positivo, pues significa que es una infección en el tracto urinario, ¿ya? Y hay bacterias en la parte de la orina. Esto lo vimos en la parte del examen directo, si se acuerdan. ¿Cuáles son los síntomas que que no presentan una cistitis? Es decir, que representa a esto una pielonefritis, que va a poner el dolor lumbar, fiebre, muy característico, la cistitis no la posee, escalofríos, muy característico, y síndrome gastrointestinal como las náuseas o los vómitos. Aquí tenemos el segundo caso clínico, en el cual es una mujer de 24 años de edad, síndrome miccional, ya eso nos orienta específicamente a que puede tener una cistitis, una uretritis, signo de Giordano negativo, más característico, que no tiene dolor en la parte de los riñones, y los síntomas han empeorado últimamente a las 6 horas. Según la clínica, se va a necesitar qué cosa. Esto posiblemente es una cistitis, vamos a ver un urocultivo, este es el urocultivo que nos da nuestro laboratorio, en los cuales vamos a ver que tiene 20 por campo, significa que tiene una infección asegurada, ya que tiene altos los leucocitos, van a haber bacilos gram negativo, a canijo, Escherichia coli, el que se da 85% muy característico, pregunta de examen Escherichia coli, y sus colonias son más de 100.000, por lo tanto nos dice que es una infección. No estamos viendo que es una contaminada, no estamos viendo que es una dudosa, ¿ya? Esto directamente nos indica una infección por las colonias que son 100.000. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes nos dirían? Principalmente el diagnóstico que usted haría de acuerdo a la clínica laboratorio del paciente, específicamente sería una ITU. Aquí pueden ver las diversas características. ¿Qué procedimiento médico realiza antes del resultado? Ustedes van a ver un tratamiento antibiótico para tratar los agentes infecciosos de la cistitis, ¿ya? Aquí sí lo pueden ver, es sensible a norfloxacina, nifloxanina, gentamina, amicacina, específicamente para poder aliviarlos. Bien, y aquí pueden ver específicamente que sería una ITU no complicada, porque obviamente si lo pueden ver es sensible a varios antibióticos en particular, ¿ya? Sería una ITU nosocomial o más complicada cuando ya haya más resistencia a diversos, su sensibilidad sea muy poca y su resistencia sea mayor. Caso clínico monoT, mujer de 20 años presenta disuria, ya ustedes saben, dolor en la parte de orinar, y se realiza un urocultivo. El siguiente presenta, si lo pueden ver, tiene una infección y específicamente observan Trichomonas vaginalis. Bien, no observa ningún tipo de bacterias, a salvo las Bacillus Oederlei, en los cuales esto nos está indicando qué cosa. Si presenta Bacillus Oederlei, significa que ¿cómo se llama? Que se contaminó con la flora bacteriana de los genitales de la mujer, porque tiene Bacillus Oederlei y eso solamente está en la flora bacteriana de los genitales de la mujer, por tanto, esta muestra está contaminada. Esto sería específicamente, bueno, aquí no, a ver, voy a ver si lo dice, aquí lo pueden ver específicamente, es un falso negativo. ¿Por qué? Porque el paciente presenta la clínica, posee disuria, pero el urocultivo nos dice de que no se observan bacterias. ¿Por qué? Bacillus Oederlei nos indica específicamente que la muestra está contaminada. Bien, investigue cuáles son los agentes, lo que vamos a utilizar los antibióticos, aminoglucósidos, cefalosporina de tercera generación, específicamente para los gram negativos, quinolona, nitrofurado, gentamicina, específicamente más cosas que sean para el gram negativo. ¿En qué tipo de pacientes se aísla con mayor frecuencia el Staphylococcus saprophyticus? Ustedes saben el Staphylococcus saprophyticus, muy característico en la parte de los tampones, pero también para producir el síndrome de shock tóxico, pero específicamente aquí en infección urinaria, específicamente en las mujeres de edad sexual activa. Ustedes saben que después de todo tipo de relación, es mejor orinar después de todo eso para evitar todo tipo de infecciones. Y en la parte del Staphylococcus epidermidis, ¿cuál es el principal característica? En pacientes varones que se someten a cirugías de vías urinarias, específicamente
la colocación de sondas Foley y diversas alteraciones. Caso clínico número 4, complete este urocultivo siendo que es un urocultivo negativo. Entonces mostraríamos orina, limpio, es decir, no se vería nada. Aquí lo pueden ver, los leucocitos están bajitos, por lo tanto nos indica que no hay infección, no se observa gen aislado, sin desarrollo de colon en 48 horas. Conclusión, por todo lo expuesto anteriormente, que seguiría ver el microorganismo, que es lo que se considera más importante en relación de la implantación de urocultivo, ver el microscopio y ver las alteraciones de la excreción de la orina, muy característico. Aquí pueden ver específicamente el vocabulario que tienen que ustedes saber para el día del examen. Litiasis, específicamente formación de cálculos en la parte de la parte renal, en la parte de los riñones, ¿bien? En los cuales obviamente ustedes saben que obstruir la parte de las vías, específicamente el uréter, es bastante complicado porque puede producir principalmente que haya una hidronefrosis, específicamente que la orina no fluya, no vaya a la vejiga, sino porque hay una obstrucción en los uréteres, que estos son muy raros, pero que se puede producir que la orina se queda ahí acumulada y primeramente hinche la pelvis renal y después obviamente se va a ver como el riñón como si fuese cirrótico, es decir, se va a ver el riñón con nódulos, ¿ya? Particular. Ya se lo van a ver. Disuria específicamente es dificultad al orinar. Poliaquiuria, aumento del número de las micciones sin modificar el volumen, pregunta de examen. Anuria, excreción de menos de 50 por día. Hematuria, que presenta sangre. Leucocituria, que presenta leucocitos. Proteinuria, que presenta proteína. Un paciente nunca debe excretar proteínas por orina. Si presenta proteínas por orina, significa que hay un daño en la parte de los riñones. Los riñones hay una una insuficiencia, hay principalmente problemas en los riñones, más que todo, una cosa traumática, glucosuria, que hay glucosa específicamente, los riñones van a estar filtrando hasta unos 180 o 140 miligramos sobre decilitro de la parte de la glucosa, pero si el paciente posee más de eso, específicamente, significa que el paciente obviamente se encuentra un paciente diabético, por eso es que un paciente diabético tiene la orina color dulce, de sabor dulce, mejor dicho. Tenemos vesical, en los cuales principalmente es deseo al orinar a cada rato. Tenemos cistitis, que sería inflamación de la vejiga, pielonefritis, inflamación de la pelvis renal y riñones. Signo de Giordano, ustedes pueden ver que es un dolor en la percusión, en los cuales lo vamos a hacer con la parte cubital de la mano. Igual también había otro signo, que es el signo de Murphy, que se hace con la parte de con la mano del paciente y se le hace con la mano de nosotros, del médico, y se hace como un golpe en nuestra propia mano en la parte de la región lumbar del paciente. Y por último tenemos el síndrome miccional, muy característico ya, poliaquiuria, disuria, tenesmo vesical, y tenemos también urgencia miccional, ya que faltaría aquí. Bien, y con eso concluiremos la parte de infección de tracto urinario.